Crisis bancaria, caos social en Francia, apagones en la Argentina, tensiones geopolíticas en ascenso. ¿Son estos hechos aislados o estamos frente al inicio de un colapso global? De eso hablamos en este video. En 1989, Richard C. Duncan presentó la teoría de Olduvai, que básicamente afirma que la sociedad industrial tendría una fecha de caducidad de 100 años contados a partir de 1930. Es decir, que de acuerdo a esta teoría, el año 2030 sería el año del colapso de la sociedad moderna. Una fecha de la cual se han hecho eco las élites con su Agenda 2030. Que básicamente la Agenda 2030 habla de la necesidad de crear un mundo mucho más sostenible antes de la llegada de esa temida fecha. La teoría de Olduvai señala que la sociedad moderna es adicta a los combustibles fósiles y que sin ellos colapsaríamos en cuestión de días. Y si lo pensamos bien, hay algo de razón en todo esto. Solo es cuestión de que salgamos a las calles y nos demos cuenta de que nuestras grandes urbes no serían viables sin la gasolina. Somos adictos a la gasolina, al gas y al petróleo. Sin esos recursos tendríamos que movernos a pie, en bicicleta o a caballo. De hecho, la humanidad a lo largo de su historia solo ha tenido como únicas opciones de movilidad la que les acabo de mencionar. Y yo creo que la mayoría de nosotros no nos imaginamos subiéndonos a un caballo para llegar al trabajo a encender la computadora. Lo que dice la teoría de Olduvai es que una vez que se acabe el gas y el petróleo barato, comenzará el caos en nuestra sociedad. Y de hecho, los combustibles baratos prácticamente ya se han agotado. Solo es cuestión de ver cuánto pagamos por la gasolina para darnos cuenta de que el petróleo barato se ha ido. En 1950 la gasolina era prácticamente gratis. En aquella época nadie se preocupaba por el costo de los combustibles. En el caso de Europa la situación es mucho peor. Ahí tienen energía eléctrica cara, gasolina cara, y eso está derrumbando su nivel de vida. Desde 1930 y hasta 1990 la humanidad se benefició de una burbuja artificial construida gracias al petróleo barato y abundante. De hecho, por eso aquí en México el PRI nos gobernó todos esos años de abundancia. Cuando el petróleo barato se acabó, los priistas se apresuraron a entregar el poder presidencial. Los priistas, de forma inteligente, dejaron el poder en el momento preciso en que tenían que haberlo dejado. Y no lo dejaron por las presiones de los panistas, sino que lo dejaron porque estábamos frente al fin del petróleo barato. Incluso el petróleo marcó tanto a la sociedad mexicana que lo celebramos todos los años el 18 de marzo. No sé si existe en otros países del mundo un día dedicado al petróleo, como es el caso mexicano. La teoría de Olduvai señala que una vez que el petróleo barato se agote, el nivel de vida de nuestra sociedad se derrumbará poco a poco. La principal señal de que el colapso ha comenzado serán los apagones intermitentes, que casualmente cada vez son más comunes los apagones en nuestro mundo. Países como Venezuela, Argentina, Puerto Rico, incluso Texas y el norte de México han experimentado grandes apagones a lo largo de los últimos años. De hecho, en México producimos gran parte de nuestra energía eléctrica gracias al gas natural que importamos desde Texas. Si los tejanos por cualquier motivo dejaran de vendernos gas natural, nos quedaríamos prácticamente a oscuras. Y usted sabe que una vez que se va la luz es cuestión de tiempo para que volvamos a los tiempos de la Edad Media. Y ojo que de acuerdo a esta teoría el colapso vendría a ser gradual. Es decir, primero veremos el colapso de otros países y de otras naciones.
Algo que ya lo hemos visto en Irak, Siria, Libia, Venezuela, Afganistán, Ucrania, etc. También podríamos agregar a Sri Lanka, que colapsó el año pasado. Y si usted quiere saber qué es lo que pasa cuando ocurre un colapso energético, solo es cuestión de ver lo que ha ocurrido en Venezuela o en Sri Lanka. De acuerdo a la teoría de Olduvai, todos los países, incluyendo Estados Unidos, Europa, Canadá, México, tendrán el mismo futuro que Sri Lanka en menos de una década. Algo que sin duda suena bastante aterrador y que es difícil de procesar, pero es algo de lo cual las élites globales y las grandes potencias ya han tomado nota. ¿Y qué ha ocurrido en Venezuela o en Sri Lanka? Bueno, básicamente la gente ha perdido su nivel de vida de forma acelerada. Se crean algunos oasis de riqueza concentrada y los militares toman el poder. La democracia sale por la ventana. El racionamiento se impone y la gente se concentra más en tratar de sobrevivir que en cualquier otra cosa. Por supuesto, la población del país disminuye. En el caso de Venezuela, millones huyeron de esa nación. En el caso de Irak, Siria, Afganistán, Libia, Ucrania, la disminución de la población se explica también por el factor de la guerra. Pero al final los gobiernos de estos países de una u otra forma siguen existiendo. La sociedad de Venezuela al final del día se ha adaptado a la crisis, a las filas, a los apagones y a la escasez. En Sri Lanka ha pasado exactamente lo mismo. El detalle es que sociedades como las de Europa y de Estados Unidos difícilmente se adaptarían a perder su nivel de vida sin rebelarse. De hecho, en Europa, Francia está en plena rebeldía. Los franceses están furiosos porque su estado de bienestar se está derrumbando a pasos agigantados. No es solo la reforma de pensiones lo que sacude a Francia, sino es la crisis en el costo de vida. La inflación no da tregua y los ciudadanos están perdiendo su nivel de vida. Al final, la inflación implica aprender a vivir cada vez con menos. Y una inflación acelerada implica un empobrecimiento acelerado de la población. También la teoría de Olduvai señala que antes de llegar a la fatídica fecha del año 2030, el mundo experimentará un derrumbe económico, y creo que eso ya lo estamos empezando a ver. Los bancos de Occidente están quebrando y eso nos va a llevar a una recesión que posiblemente, si esta teoría es cierta, sea comparable con la crisis de 1929. Una vez que la economía se frene, es posible que veamos guerras entre los distintos países por los recursos que aún estén disponibles. Las guerras por la energía es algo que ya hemos visto en los últimos años. En 2023 se cumplieron 20 años del inicio de la guerra de Irak. La gente lo olvida, pero el ejército de Estados Unidos sigue ocupando territorio de Irak y lo va a seguir ocupando. El petróleo iraquí es necesario para que la sociedad de Estados Unidos pueda seguir funcionando. También Biden ha aprobado un megaproyecto petrolero en Alaska, el llamado Proyecto Willow. Y eso implica que Estados Unidos está básicamente desesperado por obtener petróleo de donde sea. Biden también ha llegado a acuerdos con el gobierno de Venezuela para volver a invertir en ese país con el fin de sacar todo el petróleo que se pueda. Y de hecho Pekín está haciendo exactamente lo mismo que Washington, que es tratar de asegurar sus fuentes de energía. Xi Jinping ha formado una alianza con la Rusia de Putin para construir un gasoducto que lleve el preciado gas ruso barato a las grandes ciudades industriales chinas. La firma del acuerdo con Irán y Arabia Saudita también forman parte de esta estrategia de China. Los que se están quedando sin nada son los europeos. Los países europeos como Francia y Alemania se están quedando sin fuentes de energía y eso hace que ellos sean los próximos en ser sacrificados.
Las empresas alemanas se están mudando a países como Estados Unidos, México y China. Una vez que Europa se derrumbe, solo van a quedar dos grandes potencias, China y Estados Unidos. Y aquí es donde el siguiente país en experimentar el colapso energético será Estados Unidos. La sociedad de Estados Unidos difícilmente aceptará una reducción en su nivel de vida sin que estalle una guerra civil. Entonces a Washington solo le quedará la opción de guerra para justificar el racionamiento energético. La guerra por Taiwán tendrá que ocurrir forzosamente antes de que llegue el año 2030, y de hecho podría estar a la vuelta de la esquina. También la teoría de Olduvai señala que países como Estados Unidos en un primer momento tendrán que cerrar sus fronteras como una forma de mantener su nivel de vida el mayor tiempo posible. Una vez que el colapso energético llegue a Estados Unidos, los flujos migratorios se van a invertir. Una vez que lleguen los apagones a Estados Unidos y a Canadá, la gente de esos lugares tendrá que huir a países con un menor costo energético, como es el caso de México. Es decir, la gente ya no va a poder vivir en lugares muy fríos y tendrán que mudarse a climas mucho más cálidos. De hecho, en la película del día después de mañana se habla de eso. Y ahí se ve cómo el ejército de Estados Unidos invade el norte de México y la península de Baja California para establecer su nuevo gobierno. Si me lo preguntan, creo que también la península de Yucatán sería ocupada y anexada por los Estados Unidos. Al final serán los propios estadounidenses los que terminen por derribar el muro que está entre la frontera entre México y Estados Unidos. También en esa película del día después de mañana se ve cómo el gobierno de México intenta cerrar su frontera para evitar que crucen los estadounidenses, pero al final nos invaden. Por supuesto, mucha gente de Estados Unidos se queda atrás carcomidos por drogas como el fentanilo. Ciudades como Nueva York se apagan por completo. Obviamente, si usted lo pregunta, lo primero que va a dejar de funcionar en caso de un gran apagón van a ser los coches eléctricos de Tesla. De hecho, en un escenario de colapso energético tiene mucho más sentido tener un coche pequeño, una motocicleta o una bicicleta antes que un Tesla. El ejército de Alemania y de Austria llevan años preparándose para este escenario de colapso energético. Países como Alemania tienen ya protocolos bastante estrictos sobre qué hacer una vez que se vaya la energía eléctrica. La gente dejará de comer carne, dejará de bañarse con agua caliente y dejará de usar papel higiénico. El racionamiento se volverá parte de la vida y los militares se harán con el poder. En conclusión, entender la teoría de Olduvai sin duda que nos puede ayudar a saber qué puede ocurrir antes de que llegue el 2030. Una fecha que ha sido elegida por alguna extraña razón tanto por los gobiernos nacionales como por las élites globales. Por supuesto que la teoría de Olduvai resulta bastante aterradora, pero da mucho más miedo saber que todo parece coincidir con esta teoría y que apenas estamos en el 2023. Déjanos sus comentarios sobre este tema, gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas ver más contenido, da clic de este lado y si deseas suscribirte, hazlo de este lado.